Hoy nos encontramos en el Caribe de Costa Rica en busca de una especie que es un verdadero símbolo de la conservación exitosa en el país, la lapa verde. Para descubrir los mejores lugares donde observarla y fotografiarla sin perturbar su entorno, hoy nos encontramos con Randy, un guía de Sarapiquí que vive el día a día de esta especie y conoce sus hábitos y comportamiento. Hola Randy, qué gusto estar aquí con usted. Cuéntenos cuál es la situación actual de la lapa verde en la zona. Sí, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, la lapa verde es una especie emblemática del cantón de Sarapiquí, una especie que estuvo en peligro de extinción y gracias a todos los esfuerzos de conservación, diferentes organizaciones, instituciones comunitarias, gobierno local, muy felices y orgullosos de saber que la lapa verde se encuentra, pasó de estado crítico a estado sensible y felices de poder observarlas más constante que hace unos 15, 20 años atrás. ¿Recuerdas cómo era hace 15 o 20 años con la lapa? Claro, vengo de una familia donde todos son observadores de aves. Caminaba mucho con mi abuelo, que él era observador de aves y también fue parte del proyecto que cuidaba la lapa verde en los 90s. Cuando caminaba pequeño con él era muy difícil observar lapas verdes. En un mes veíamos si acaso una o dos veces lapas verdes volando hacia el norte, donde eran, pues, donde estaban la mayoría, en ese tiempo la mayoría de árboles de almendro de montaña. Y hoy en día, pues, casi que todos los días de la semana lo podemos ver. Entonces, este es un buen indicador y para saber que todos estos esfuerzos de conservación dieron frutos. Es admirable ver el trabajo local que han hecho y cuéntanos sobre su comportamiento, de qué se alimenta principalmente. Sí, la lapa verde se alimenta principalmente de semillas. El 80% de su dieta aproximadamente se basa en las almendras que vienen del Dipteris panamensis, en este caso el árbol de almendro de montaña, lo cual fue una especie de árbol desde los 1930 hasta principios de los 80 muy deforestada. La población de este árbol declinó muchísimo y la lapa, al depender tanto de ese árbol, tanto como su alimento y también el lugar donde duermen y anidan, pues la población de la lapa verde también declinó. Luego de los 80, el gobierno empieza a crear leyes para poder proteger la flora y fauna y una de las especies de árboles que se protege es el árbol de almendro. Hoy en día es ilegal cortar un árbol de almendro en esta zona y en todo Costa Rica. ¿Y cuál es la mejor época del año para venir a verla y fotografiarla? Sí, claro, la mejor época del año para observar la especie y fotografiarla es durante la época de anidación o cuando estos árboles de almendro tienen bastantes frutos. La época de anidación suele pasar en temporada seca, entonces en marzo, abril, inicios de mayo. La lapa verde tiene un cuidado parental muy fuerte, tanto macho como hembra, entonces la podemos ver saliendo del nido, y a veces vemos los pichones también sacando la cabeza fuera del nido, reclamando por comida y el resto del año pues sí se ve muy constante volando de un lugar a otro. Si los árboles de almendro que tenemos acá tienen suficiente alimento, pues van a estar muy activos. Costa Rica ha logrado recuperar poblaciones importantes de la lapa verde, que en ocasiones puede observarse alimentándose junto con la lapa roja en almendros de montaña o, como en este caso, en un almendro de playa. Sin embargo, a nivel global, esta especie sigue estando en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat y de sus árboles favoritos de anidación. El futuro de la lapa verde no depende solo de las organizaciones de conservación. Necesita también de las comunidades locales que protejan los bosques y los árboles favoritos de esta especie. Esperamos que más comunidades en países vecinos sigan los pasos de Sarapiquí y otras comunidades costarricenses que han logrado demostrar que sí es posible recuperar la población de las lapas verdes y en conjunto poder lograr que esta especie salga de la lista de peligro de extinción. ¿Te gustaría ver y fotografiar la lapa verde por ti mismo? Burn Wild lo hace fácil.
Visita nuestro sitio web, selecciona Buscar tour por especie, elige la Lapa Verde y explora las diferentes opciones de tours para encontrar la experiencia perfecta para ti. ¿Quieres explorar los tours con Randy? Encuentra el enlace en la descripción.